El aire del restaurante olía a flores marchitas y a perfume caro. Afuera, el cielo todavía guardaba el gris del funeral. Dentro, las risas eran suaves, forzadas, como si todos estuvieran actuando una obra que no sentían. Yo caminé despacio entre las mesas, con el corazón apretado bajo el vestido negro que ya me pesaba como una culpa. Era la primera comida sin Guillermo. 8 años compartiendo desayunos, silencios, discusiones y miradas, y ahora, solo el eco de su ausencia me acompañaba. Antonio, el dueño del lugar, me reconoció enseguida. Señora Margarita, la mesa está lista, la misma que el señor Guillermo siempre pedía. Asentí, agradecida. Esa mesa, junto a la ventana, era nuestra mesa. O al menos, eso creía. Cuando me acerqué, la voz de Jennifer me cortó el paso como un cuchillo. Disculpa, Margarita dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Esta mesa está reservada para la familia. Su sonrisa era tan dulce como el veneno. La familia de verdad. Ya sabes. La gente que sí quería. A papá. Por un momento, todo el restaurante se quedó en silencio. Podía escuchar el tintinear de los cubiertos, el roce de los manteles, los murmullos contenidos. Mi garganta se cerró. Sentí como la sangre me golpeaba las sienes. Durante 8 años había soportado comentarios como ese. 8 años sonriendo para mantener la paz. Pero ese día me dolió diferente. No solo porque mi esposo acababa de morir, sino porque lo habían convertido en excusa para humillarme. Sentí las lágrimas subir, pero no las dejé salir. En cambio, respiré hondo, bajé la mirada y vi mi bolso. Allí estaba, el sobre color crema, con la caligrafía firme de Guillermo. Lo había guardado durante 3 semanas, sin abrirlo, sin entender por qué me pedía esperar, hasta después de su funeral. Ahora lo entendía. Lo saqué despacio, mientras Jennifer y sus hermanos me observaban con desdén. Tienes razón, Jennifer, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Esta mesa sí es para la familia de verdad. El sobre cayó sobre el mantel, con un golpe seco. Los 3 lo miraron como si fuera una bomba. Su padre me dejó esta carta, añadí, sin subir la voz. Dijo que la leyéramos después de su funeral, que entenderíamos todo. El pánico se asomó en los ojos de Patricia. Roberto frunció el ceño, intentando parecer fuerte. Jennifer dio un paso atrás, pero no dijo nada. Por dentro, mi corazón temblaba, no de miedo, sino de alivio. Era como si, por fin, Guillermo hablara por mí, como si su voz regresara del silencio, para poner las cosas en su lugar. Vi a Patricia extender la mano, dudando. El sobre crujió entre sus dedos. En su mirada había algo nuevo, una chispa de incertidumbre. Y supe que a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Me senté, despacio, en la silla que alguna vez fue mía y de Guillermo, ya no como invitada, sino como quien reclama su lugar. El sol atravesaba la ventana, cayendo justo sobre la carta. Era como si la luz misma decidiera de qué lado estaba la verdad. Y mientras el murmullo regresaba lentamente al restaurante, yo me prometí una cosa. Si el respeto no se hereda, se conquista. Porque aquella humillación pública no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de algo mucho más grande. La revelación de todo lo que habíamos callado durante 8 años. Muchos piensan que la traición duele más cuando viene de un enemigo, pero no. La verdadera herida llega cuando la familia te mira como si fueras un intruso. Y eso, queridos, fue solo el principio. Déjenme contarles cómo comenzó todo, mucho antes de ese funeral. Dicen que hay amores que te salvan, y otros que te enseñan a resistir. El mío con Guillermo fue un poco de ambos. Nos conocimos cuando ya creía que el amor era una historia escrita para otros. Él, un viudo con 3 hijos adultos. Yo, una mujer que había sobrevivido a un divorcio y a demasiadas soledades. Nos unió algo sencillo, el silencio compartido. Ese silencio cómodo de las tardes con café tibio y miradas que no necesitaban explicación. Pero cuando entré en su casa, no entré sola. Entré acompañada de sus recuerdos, de su pasado, y de la sombra de Leonor, la primera esposa, que seguía viva, en cada fotografía, en cada mención, en cada gesto de sus hijos. Recuerdo la primera cena familiar.
Patricia me miró de arriba a abajo y dijo con una sonrisa que dolía más que cualquier palabra: Mamá siempre usaba esa vajilla. Qué curioso que tú la uses también. Jennifer rió. Roberto apenas levantó la vista del plato. Yo solo respondí con un sí suave, intentando no hacer ruido, porque aprendí pronto que en esa casa el amor era algo que se ganaba con silencio, no con presencia. Cada visita era una prueba. Llevaban flores al retrato de su madre, y me ignoraban como si yo fuera un fantasma cruzando la sala. A veces, cuando entraba al salón, las conversaciones se detenían. Las risas morían, y el aire se llenaba de ese frío incómodo que nadie se atreve a nombrar. Una tarde, mientras preparaba café, Jennifer me pidió con voz dulce: ¿podrías servirnos una taza, Margarita? Y cuando lo hice, añadió en voz alta, para que todos escucharan: al menos sirví para algo. Las carcajadas retumbaron. El café se me enfrió en las manos, junto con algo dentro de mí. Aquella noche, Guillermo me abrazó. No les hagas caso, Maggie susurró. Solo necesitan tiempo. Asentí. Pero en mi interior, algo se quebró, porque el tiempo no cura lo que no se quiere curar. El tiempo solo prolonga lo inevitable. El rechazo. Durante 8 años me dediqué a ser invisible, a cuidar una casa donde nadie me llamaba mamá, ni siquiera Margarita, sino ella. A sonreír en las fotos que luego nadie miraba, a preparar cenas donde siempre faltaba algo: respeto. Y aún así, amaba. Amaba a Guillermo en su fragilidad, en su torpeza para mediar entre dos mundos que nunca quisieron encontrarse. Amaba sus gestos simples, su forma de doblar el periódico, su tos matutina, su manía de dejar la radio encendida aunque no la escuchara nadie. Eso me mantenía, hasta que un día noté que su tos ya no era un hábito. Era un aviso, una sombra que empezaba a colarse entre nosotros, sin pedir permiso. Él intentó restarle importancia, pero sus ojos ya sabían la verdad, y los míos también. Aquel invierno, el café se volvió más frío que nunca, y el silencio, más pesado. Yo no lo sabía aún, pero la enfermedad que estaba por llegar no solo iba a poner a prueba su cuerpo, sino también el alma de toda la familia. Dicen que el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos difíciles. Y ese invierno, cuando el diagnóstico llegó, descubrí quiénes realmente amaban a Guillermo y quiénes solo amaban lo que él podía dejarles. Así comenzó la batalla más amarga de nuestras vidas. Nunca olvidaré aquel sonido, el del reloj del consultorio marcando cada segundo, como si midiera la distancia entre la vida y la muerte. Guillermo sostenía mi mano, pero su piel ya no tenía el mismo calor. El médico hablaba despacio, con voz neutra, como quien repite una tragedia demasiadas veces. Cáncer de páncreas. Etapa 4. No escuché el resto. Solo recuerdo el peso del silencio. Ese tipo de silencio que cae sobre ti como una piedra, que no grita, pero te aplasta igual. Salimos del hospital sin decir palabra. En el estacionamiento, Guillermo me miró con una calma que dolía más que el miedo. «Prométeme algo», Maggie me dijo. «No llores por el tiempo que me queda, sino por el que no supimos aprovechar». Asentí, y lo haré igual. Durante las primeras semanas, fui enfermera, cocinera, esposa y sombra. Aprendí a distinguir sus dolores por el tono de su respiración. A las 3 de la madrugada, cuando él no podía dormir, le leía los viejos poemas que amaba de Neruda, y aunque su cuerpo se consumía, su voz seguía diciendo: «Estoy bien, mi amor». Mentía por mí, pero algo cambió. El diagnóstico trajo visitas que no llegaban hacía años. De pronto, sus hijos aparecieron con flores, abrazos forzados y palabras ensayadas. Patricia, con lágrimas de cocodrilo: «Papá, ¿ya pensaste en poner la casa en un fideicomiso?» Jennifer, con tono de preocupación: «No queremos que nadie se aproveche de ti. Tú sabes, hay mucha gente interesada». Y Roberto, directo, sin filtros: «Deberías actualizar el testamento, por si acaso». Por dentro, quis gritar. Por fuera, serví café. El mismo café que siempre se enfriaba antes de que alguien me mirara a los ojos. Esa noche, cuando se fueron, Guillermo me llamó a su lado. Tenía la voz débil, pero firme. «No digas nada, Maggie. Déjalos hablar. Quiero ver hasta dónde llega su amor». Y entonces entendí.
Guillermo no estaba enfermo solo del cuerpo. Estaba herido del alma. De ver cómo su sangre se volvía cálculo. Un mes después, su salud empeoró. Pasábamos más tiempo en hospitales que en casa. Los hijos ya no preguntaban por su dolor, sino por sus cuentas. Yo, mientras tanto, escribía todo en un cuaderno. Dosis, síntomas, y también palabras que nunca dije en voz alta. Una madrugada, lo encontré despierto, mirando por la ventana del hospital. ¿Piensas en ellos?, pregunté. Pienso en ti, respondió. En lo injusto que ha sido todo. Y después de una pausa, añadió: Maggie, si alguna vez te faltan fuerzas, recuerda esto. El amor no se mide en herencias, sino en quien te toma la mano, cuando todos miran hacia otro lado. Aquella frase se quedó grabada en mí, como un presagio, como una promesa. Lo que no sabía entonces era que él ya había tomado su decisión. Una decisión que cambiaría nuestras vidas y que revelaría el verdadero rostro de cada uno cuando él ya no estuviera. Cuando el amor se enfrenta a la codicia, siempre alguien sale herido. Pero en nuestro caso, la herida se abrió justo el día en que enterramos a Guillermo. Y fue entonces, entre lágrimas y traiciones, cuando la verdad salió a la luz, dentro de un sobre color crema. El sobre estaba sobre la mesa, intacto, color crema, letras firmes, el nombre de Guillermo trazado con esa elegancia que siempre lo distinguió. Parecía inofensivo, y sin embargo, pesaba como una sentencia. Patricia lo tomó con dedos temblorosos. Podía ver cómo el miedo se le subía a la garganta. ¿Qué clase de carta es esta?, preguntó. Yo la miré sin pestañear. La clase de carta que deja un hombre cuando ya no le debe nada a nadie, respondí. El papel crujió al abrirse, y en cuanto Patricia empezó a leer, el aire cambió. Los murmullos del restaurante se desvanecieron, como si incluso los desconocidos entendieran que algo importante estaba por revelarse. Su voz titubeó al principio, pero después se rompió. Hijos míos, si están leyendo esto, ya no estoy entre ustedes. Sé que este momento traerá dolor, pero también verdad. La verdad que nunca se atrevieron a mirar. Roberto intentó arrebatarle la hoja, pero ella la sostuvo con fuerza. Continuó. Durante 8 años observé el modo en que trataron a Margarita, la mujer que me dio paz, cuando todos ustedes me dieron distancia. Escuché sus burlas, vi sus miradas, y callé, esperando que maduraran. Pero el silencio, a veces, también se convierte en complicidad. Jennifer se levantó abruptamente. ¡Basta! Papá jamás escribiría algo así. Siéntate, le dije con calma. Apenas vas por la primera página. Patricia siguió leyendo, ya con lágrimas contenidas. Estoy avergonzado, no por haber amado de nuevo, sino por haber criado hijos que confunden amor con herencia. Margarita no vino a quitarme nada, vino a devolverme la vida. Por eso, todo lo que tengo, lo dejo en sus manos. Mi casa, mis cuentas, mis inversiones. Y a ustedes, les dejo algo más valioso: la oportunidad de aprender lo que nunca entendieron. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo nervioso de una cuchara contra una taza. Roberto, rojo de furia, escupió. Nos manipulaste. Lo hiciste firmar algo enfermo. Me levanté despacio. Tu padre grabó 7 videos, Roberto. 7. Todos en plena lucidez. Mentira. No. Prueba. Y muy pronto las verás. Jennifer se hundió en la silla, con el rostro pálido. ¿Y nosotros? ¿Qué nos deja? Una elección, respondí. Ser dignos de su memoria o seguir siendo esclavos de su rencor. Vi cómo la carta se doblaba entre sus manos. Era como si el papel ardiera, pero no podían soltarlo. La verdad, cuando llega tarde, quema más. En ese instante, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por Guillermo, que tuvo que escribir su última verdad con la muerte respirándole en la nuca, y alivio, porque finalmente yo ya no necesitaba defenderme. Él lo había hecho por mí. Los 3 se quedaron mirando el sobre vacío, como si esperaran que saliera de él alguna salvación, pero las palabras ya habían hecho su trabajo. Ya no había vuelta atrás. Cerré mi bolso con serenidad. La lectura del testamento será el lunes, dije antes de irme. Les sugiero que asistan.
Su padre fue muy específico. Salí del restaurante dejando atrás el murmullo y las miradas. El viento soplaba frío. Pero dentro de mí algo ardía. Honor grand. Esa clase de justicia silenciosa, que no necesita jueces, solo verdad. Pero lo que nadie imaginaba es que la verdad no solo estaba escrita en una carta. Guillermo había preparado algo más, algo que pondría a prueba hasta el último de sus lazos de sangre. Y cuando el abogado leyó su testamento, el eco de sus palabras todavía seguía resonando. El lunes amaneció gris, como si el cielo también se preparara para un juicio. La lectura del testamento fue en el despacho del licenciado Jiménez, un hombre serio, de voz grave y ojos que parecían haber visto demasiadas batallas familiares. Los hijos de Guillermo llegaron primero. Patricia con su traje impecable y las ojeras del orgullo herido, Roberta con el ceño fruncido, Jennifer con los labios apretados y la mirada vacía. Yo entré de último, despacio, con el mismo vestido negro del funeral. Nadie me saludó, pero ya no dolía. Después de tanto silencio, una ausencia más no hacía diferencia. El abogado acomodó los papeles sobre la mesa. El sonido del papel fue tan nítido que me estremeció. Entonces habló. Por voluntad del señor Guillermo Hernández, procederé a leer su testamento. Sus palabras cayeron como piedras en el aire. A mi amada esposa, Margarita Solís Hernández, le dejo la totalidad de mi patrimonio, la casa, las cuentas y todas mis propiedades. A mis hijos, Patricia, Roberto y Jennifer, les dejo la suma simbólica de $1 cada uno. Jennifer se cubrió la boca. Roberto golpeó la mesa. «Esto es una farsa. No puede ser legal». El abogado levantó la mirada con calma. Su padre grabó 7 videos confirmando cada decisión. Además, dejó evaluaciones médicas y psicológicas certificadas. Cualquier intento de impugnar este documento anulará automáticamente los fideicomisos educativos de sus hijos. El silencio fue total. Podía escuchar sus respiraciones agitadas, el peso de la vergüenza cayendo sobre ellos como un manto. Patricia rompió a llorar. «¿Cómo pudo hacernos esto?», susurró. Y por primera vez, no sonó arrogante, sonó humana. La miré, y algo dentro de mí cedió. No era venganza lo que quería. Era justicia, y quizá paz. Cuando terminó la lectura, me quedé unos segundos sentada, mirando las hojas frente a mí. Guillermo lo había previsto todo, la traición, las dudas, la rabia, y aún así, dejó espacio para el perdón. Salimos sin hablar. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por el pasillo. En el reflejo del vidrio vi nuestros rostros, 3 hijos rotos por la ambición, y una mujer cansada de sobrevivir. 2 días después, Patricia apareció en mi puerta. Tenía los ojos hinchados, la voz quebrada. «No vengo a discutir», me dijo. «Vengo a pedirte perdón». Su confesión me desarmó. «Te odiaba porque lo hacías feliz», admitió. «Porque ver a mi padre sonreír contigo era aceptar que había seguido adelante, y yo no». La abracé, no por compasión, sino por comprensión. El dolor también se hereda, pensé, y el perdón, aunque cuesta, también puede transmitirse. Desde ese día, dejé de sentirme enemiga. No necesitaba defender mi lugar. Ya lo había hecho Guillermo y la vida misma. A veces pienso que la verdadera herencia que me dejó no fueron sus bienes, sino su ejemplo. Enseñarme que el amor, cuando es auténtico, sobrevive incluso a la muerte. Y mientras cerraba la puerta, sentí que un ciclo terminaba. Ya no había miedo, solo una calma extraña, esa que llega cuando uno ha visto lo peor del alma humana y aún elige no volverse igual. Pero la historia no terminó ahí, porque a veces los ecos del pasado regresan en las voces más inocentes. Y fueron los nietos de Guillermo, los que aún creían en la familia, quienes me enseñaron que incluso las heridas más profundas pueden florecer si se riegan con amor. Dicen que el tiempo no cura, solo enseña a mirar las cicatrices sin tanto dolor. Y creo que tenían razón. Habían pasado 6 meses desde aquella lectura del testamento. La casa, que antes parecía demasiado grande para una sola persona, empezó a respirar de nuevo. Abrí las ventanas. Dejé que el sol entrara. Y el jardín, el mismo que durante años cuidé sola, volvió a florecer. Las rosas de Guillermo, sus favoritas,
crecían fuertes, como si aún esperaran verlo aparecer con su sombrero de paja y su sonrisa cansada. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché un golpecito en la verja. Era Mateo, el hijo mayor de Patricia. Tenía 17 años, y los ojos de su abuelo, honestos, curiosos. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez. Asentí. Traía una caja en las manos. Dentro, cartas bellas. Las encontré en el escritorio de mi mamá, dijo. Son para ella, de un hombre llamado Marco. Lo miré en silencio. Mateo bajó la vista. No quiero que haya más secretos, abuela Maggie. Quiero saber la verdad. Abuela. Esa palabra cayó en mí, como una semilla. Tardó un segundo en germinar, y luego lo inundó todo. Le conté lo que había pasado. Cómo el amor puede torcerse cuando el orgullo lo gobierna. Mateo escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminamos, se quedó pensativo. Supongo que mi abuelo quería que todos aprendiéramos algo, dijo, y tenía razón. A partir de ese día, empezó a visitarme cada semana. Luego vino su hermana Emma. Después, los hijos de Roberto, con sus risas tímidas y preguntas ingenuas. La casa volvió a llenarse de voces jóvenes, de pasos, de vida. El mismo jardín donde Guillermo me había besado por última vez ahora era testigo de algo nuevo. Reconciliación. Patricia también volvió, esta vez sin maquillaje ni escudos. Ayudaba a los niños a plantar flores. Nunca pedimos perdón otra vez. Ya no hacía falta. Había algo más fuerte que las palabras. El silencio compartido de quienes, por fin, se entendían. El día que Mateo cumplió 18, hicimos una fiesta en el jardín. El sol caía lento, dorado, sobre las copas de vino y las risas. Los nietos corrían entre las rosas de Guillermo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que él estaba allí, no en las fotos, ni en las cartas, sino en cada gesto, en cada abrazo que antes parecía imposible. Cuando Mateo sopló las velas, lo miré y pregunté, ¿qué pediste? Él sonrió. Más fiestas familiares como esta. Y me reí, porque ese deseo, sin que él lo supiera, ya se había cumplido. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en el jardín. Leí una vez más la última carta que Guillermo me dejó, la que nunca mostré a nadie. Si lograron aprender la lección, déjalos entrar, mi amor. No vivas de la herida. Vive de la paz que ayudaste a construir. Cerré la carta con una sonrisa. Las luciérnagas bailaban entre las flores. El viento movía las hojas como si él todavía respirara allí. Y entendí que la verdadera herencia no fue la casa, ni el dinero, sino este milagro silencioso. Volver a creer en la familia. Esta historia no trata solo de herencias, sino de segundas oportunidades. Porque a veces la justicia no se firma en un papel, sino en el corazón de quien aprende a perdonar. Si tú también has sanado una herida familiar, cuéntame en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque las verdades más profundas siempre merecen ser contadas.